Estamos acompañándolos en vivo desde la Exposición Rural de Palermo con este espacio Diálogos con Chacra, en el cual intentamos hablar con referentes de todos los sectores vinculados de manera directa o indirecta con el sector agroindustrial. Un placer para nosotros presentar a quien nos está acompañando ya en esta tarde aquí en los estudios de Chacra Televisión. Es Antonio Rodríguez Portas, él es el titular de la Fundación Argentina de Veterinaria Equina. Gracias por estar, Juan Antonio. Muy amable, gracias por la invitación. Un tema que todavía no hemos abordado aquí en este espacio de Chacra Televisión y que tiene que ver con la industria hípica. ¿Cómo funciona en la Argentina? ¿Cuáles son los aspectos salientes de esta que es una industria? Sí, en realidad, bueno, en el vulgarismo mucha gente la llama la industria sin chimeneas. Sí. Ya es un poco hasta cansador el sistema, pero en realidad la industria hípica fue muy poderosa cuando no había otras opciones lúdicas. Y lamentablemente fuimos llevados quizá mucho por el tango, no de mala fe, pero son las circunstancias que nos llevaron a relacionar la industria con toda la enorme diversidad de actividades que tiene solamente con la porción del juego. Y es una verdadera lástima porque uno de los tangos más bonitos y peores para la industria es Por una cabeza. ¿Por qué? Porque por una cabeza perdimos todo. Y en realidad el concepto de la industria es diferente. ¿Por qué? Porque hay que entender el concepto del ludismo. El ludismo, desde el punto de vista social, es una herramienta sumamente valiosa. Porque el ludismo significa juego. En inglés se conserva la palabra anglosajona de play, para jugar. Y para escuchar música también. Uno cuando le va a dar a la tecla dice play para que funcione la música. En el ludismo tenés, por ejemplo, en los ámbitos musicales, el preludio, el antes del juego, el antes de la música. De la misma manera, el ludismo es importante, como las vacaciones. Si uno pensara puramente en rendimiento, que dice, yo a mis empleados no les daría nunca vacaciones, porque si en 8 horas producen mucho, los tendría 24 horas, 7 días, 365 días. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque es necesario un estímulo al hombre. Y ese estímulo es el juego y el ludismo. ¿Y cómo está funcionando en la Argentina hoy la industria hípica? Quiero decir, ¿ha tenido vaivenes junto con la historia económica del país, con la historia social? Hay una serie de clichés que la gente los toma como ciertos, porque a algunos se les ocurrió mencionarlos. Y entonces, a partir de ahí, siempre se dice que, bueno, esto es de esta manera, ¿no? Y, por ejemplo, en realidad, específicamente en este tema, se dice que cuanto más desgracia económica, situación anómala en un país, más dinero se juega. Eso es una falacia. ¿Por qué? Pues la gente dice, cuando le pregunta, ¿y qué elementos tenés? No tiene ninguno. Lo dice porque lo escuché decir. Es un poco la situación de la paradoja de los monos y las bananas tan conocida, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los países que más juegan? Los países que más dinero tienen. Japón juega en una sola carrera, no en un día de carreras que tiene 10, 12 carreras. Para una sola carrera juega lo que Argentina juega, o Sudamérica juega en 3 años. 600, 700, 800 millones de dólares solamente para esa carrera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En nuestro país, como en todos, el juego a los caballos de carrera en realidad ha disminuido significativamente. Entonces la pregunta es ¿por qué disminuye? Que es nuestra principal preocupación. ¿Por qué nuestra principal preocupación? Hay un área de la industria que es maravillosa, porque pese a los escasos recursos económicos de Argentina, tenemos sangre de muy buena calidad. Realmente la calidad de los suelos es buena para criar caballos, con todo lo conocido hasta el momento. Y nosotros somos bastante competitivos en la calidad de caballos, porque la calidad está bastante asociada hoy a la genética. Lamentablemente no al entrenamiento y al manejo de ese caballo deportivo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en genética se compite con dinero. Claro. Y nosotros no tenemos dinero. Pero el manejo deportivo es una técnica de cómo lograr que ese caballo corra a mayor velocidad. Algunos creemos que sí es posible, pero cambiando bastante la metodología de entrenamiento.
pero digamos que en lo que es el área de producción, nosotros hasta poner el animal en condiciones de correr estamos bastante bien. ¿Qué cantidad, si es que existe esta estadística, de animales específicamente, de equinos específicamente destinados a la carrera existen en la Argentina? ¿Cuáles son los principales centros? Mira, en eso tenemos una diferencia. Hace unos cuantos años, primero que hay una asociación internacional que en realidad se llama IFA, que es la organización que junta a la Organización Internacional de Actividades de Autoridades Hípicas. Y esta IFA, digamos que es la que nuclea toda la actividad y la que regula toda la actividad, y la autoridad está bajada a representantes en cada una de las naciones, que en general son los jockey clubs. En el caso particular de Sudamérica hay una organización intermedia, que es la Organización Sudamericana de Fomento, la OSAF, que es la que está un poco supra de todos los jockey clubs y de todos los hipódromos. Y esa en sí es la regulación de cómo funciona. Argentina, para defender esta posición, Eduardo Blusson, a finales de los 70, cuando nos querían bajar de categoría, con bastante razón, porque nuestros volúmenes medidos en moneda constante eran bajos. Claro. No correspondía que estuviéramos ahí. Pero estableció que había 103 hipódromos corriendo en Argentina, y era cierto, porque estaba desde el hipódromo de Chivilcoy, estaba el Limache en Salta, había hipódromos por todos lados, Radatil, infinidad de ellos han desaparecido, en mucho por los desmanejos y en mucho porque una de las claves, como te decía hoy, de la industria no es poner un equino en la gatera, en la línea de largada. En realidad nuestro problema es que para que todo esto funcione se diseñó un modelo antiguamente que es un modelo de pari mutuel. Pari mutuel o apuestas mutuas en español significa un tipo de actividad en la cual varios apostadores concurren a un mismo objetivo y el organizador toma una parte, que se llama retención a esas apuestas. Eso hace el casino, eso hace la lotería, todas las actividades estas donde vos jugás. En el caso de los caballos es el 28%. Quiere decir que de la masa de juego que se obtiene, uno separa el 28% y con ese 28% va a entregar los premios a los ganadores, va a pagar los gastos de los hipódromos, de las agencias, de toda la actividad. Hoy hay en Argentina aproximadamente 15.000 caballos corriendo. De esos 15.000 caballos hay 2.420 boxes en San Isidro. Hay 1.180 aproximadamente en Palermo y hay 2.040 en La Plata. Son números exactos. Esa es la diferencia. De decir, hay, por ejemplo, 3 millones de caballos en Argentina que no sabemos si es cierto o mentira, o hay 1,5 millones, pero son caballos que no están registrados. Nadie lo sabe. En cambio, en las carreras sabemos que hay 15.000 caballos entrenando para competir. Y ahí viene una primera figura. ¿Cuántas carreras tenemos? Escasamente 6.000 carreras. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que hay 9.000 caballos que no pueden ganar matemáticamente la carrera, porque no la tienen. Sumado a eso, que ganás, un caballo que gana 1 o 2 carreras, al final, ¿cuántos ganadores tenemos de los 15.000 que compiten siempre por ganar? Un número muy bajo. Entonces, la pregunta de la industria debería ser, o tenemos pocos hipódromos, pocas carreras, o tenemos mucho caballo. La industria hípica es exportadora de animales de carrera en primer lugar, es importadora. ¿Cómo estamos en materia de genética? Independientemente de los costos que ello implica, ¿no? Literalmente es ambas cosas, porque yo me decís que es exportar, es vender un caballo al exterior. ¿Argentina vende caballo sangre pura de carrera al exterior? Sí, vende. ¿Argentina es importadora? Literalmente sí. ¿Importa caballos? Sí, importa. ¿Qué importa? Algo de genética, cuando hay oportunidad se importan yeguas madre, no es lo común. Y generalmente lo que importás es padrillos, porque tenés la capacidad de distribución propia de cubrir una gran cantidad de yeguas y teóricamente distribuir esa genética. El problema es que hoy, a ver, una cosa es el conocimiento del aficionado, del burrero, y otra cosa es la ciencia. En la ciencia la palabra genética está desaparecida. A partir del año 2000, a ver, hay una cuestión sencilla en esto, lo voy a explicar fácil. A ver. Gregor Mendel en el año 1865 establece las 2 leyes de la transmisión.
Esas leyes de la genética fueron la primera y la segunda ley de Mendel. Para hacerlo simple, la primera ley dice que la herencia es en pares de genes, y la segunda ley, para hacerlo cortito y entendible, es que esa combinación de genes era al azar. La genómica viene a discutir el azar, no hay azar, hay causas bioquímicas moleculares que hoy empiezan a explicar por qué tal cosa pasa con tal cosa. Entonces, en realidad, lo que nosotros creemos como burrero es basado en un principio que estableció un señor que se llamaba Bakewell en un pueblito inglés que se llamaba Dishley, es breed the best to the best, que significa cruzar lo mejor con lo mejor para sacar lo mejor. Eso no es real. Esa es la ilusión, que el hijo de tal padrillo fantástico con tal yegua fantástica va a dar un nuevo yatasto, y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Casualmente porque ahora la genómica nos explica mucho, y también los modelos de entrenamiento. Los modelos de entrenamiento, con un enorme respeto a todos los que trabajamos en esta industria, es malísimo. Es malísimo. Y porque simplemente no hemos estudiado el tema. Alguien empezó a hacerlo así y así se hace. Y si uno le pregunta por qué, no tenemos respuestas. A ver, si uno larga un caballo al campo, ¿qué come? Agarra una planta de trigo y le pela el grano y come el grano. No, claramente no. El caballo es ni siquiera un herbívoro, yo diría un pastíboro. Que va y come pasto. Vaya la nueva palabra. El tipo es un pastíboro. Y nosotros, ¿a quién se le ocurrió darle avena o cebada o maíz o centeno o lo que fuera? ¿Y por qué? Nadie sabe. No le damos hoy soja porque encontramos que había que inactivarla, porque lo aprendimos porque se murieron. Entonces dijimos, ok, por acá no es. Pero una de las cosas, y no la damos por ese suceso, no sabemos si hay otra multiplicidad de granos que puedan servir y ser eficientes. ¿Por qué? No lo hemos estudiado. Con todo respeto a los nutricionistas también. No quiero ser un bombardero que derrumba todo el conocimiento, pero en realidad, cuando nosotros comemos una lechuga o un bife, pero el organismo no come eso. El organismo lo que incorpora es una cadena molecular de hidratos de carbono o sistemas de proteínas, conjuntos de aminoácidos. No come lechuga o esto o el otro. Con lo cual, hoy el nivel del hombre no alcanza para saber ese conocimiento tan fino de qué es lo que pasa. Por ejemplo, nosotros sabemos que una proteína es fácil. Una proteína es como una pared de ladrillos, de las viejas de Frasca, donde se ven los ladrillos con la argamasa, con la unión de cemento, ¿no? Entonces, ingresa como una pared al tubo digestivo. Y en el tubo digestivo, sustancias que rompen las proteínas, llamadas proteasas, por esa causa, la rompen en pequeños ladrillos. ¿Por qué? Porque el orificio es del tamaño del ladrillo. Cada ladrillo es un aminoácido. Entonces lo que comes no es un bife. Claro. No es una milanesa de soja. Vos lo que comes es química, exclusivamente. Más allá de la palatabilidad, que a vos te guste más el bife que la milanesa asquerosa esa de soja. Perdón. Pero, digamos, entonces, la cuestión cuál es, que la comprensión de los sucesos está en otro nivel. Nosotros no hemos estudiado el entrenamiento. Sabemos que por ejemplo, hay un estudio estadístico hecho sobre la evolución del hombre. El hombre ha mejorado las técnicas deportivas. Antes Guillermo Vilas, ¿dónde entrenaba? En la cancha. En la cancha. Raqueta de madera, mano firme, grip continental, etc. Hoy es completamente distinto. Y en realidad va un ratito a la cancha el tenista número 1. ¿Qué hace el resto? El resto está en el gimnasio. Porque aprendimos que este musculito de acá era necesario y aquel de allá y el otro, y lo entrenamos. En los caballos, lamentablemente, no lo desarrollamos. Entonces, tenemos un enorme camino y una ilusión de que ese camino sea correcto. ¿Y cómo es en otras partes del mundo? Yo trabajé en 25 países. Manejé durante casi 20 años todos los caballos de carrera exclusivamente, de la reina de Inglaterra, muchos años de la reina madre, de la familia Maktoum de Dubái, de 3 de los 4 hermanos, de Aga Khan, de Stravošniakos. Te digo esto en qué sentido, que eran caballos súper competitivos. Y en realidad el modelo sigue más o menos igual, con enormes falencias. ¿Por qué? Porque la práctica
y la información científica están a miles de kilómetros de distancia, aunque las universidades están a media cuadra. El hipódromo de La Plata, por ejemplo, a la facultad, hay 4 cuadras. Y del hipódromo de Palermo a la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires hay 50. Sí, está claro. Pero estamos muy lejos. Y bueno, y nos acostumbramos así, y es una actividad, bueno, absolutamente empírica. La gente, por ejemplo, nosotros soñamos con la pichicata, elemento ideal en la industria. ¿Qué le doy para que corra más? Y la verdad que nosotros, no siendo hipódromo, los hemos inyectado hasta con agua de la zanja, literalmente. Los hemos inyectado con infinidad de cosas. Y la gente no razona, porque supongo que yo descubriera algo que los hiciera correr. O sea, droga mágica. ¿Te la vendería, Karina? No, claramente ¿En no. $100? Ni loco. O en 200, 500. Compro 10 caballos, los inyecto a los 10 y me gano todo el dinero yo. Tiene sentido. Había un pueblo en el norte de África que se llamaba Al-Chem. Y se caracterizaba porque la gente buscaba allí la piedra filosofal y la fuente de la juventud. Y esos tipos, hoy ese lugar es toda la zona de Egipto y parte de Libia. Y en ese lugar, en realidad, toda esa gente buscaba ese conocimiento maravilloso, y por eso conservaron esa palabra chem, en inglés por chemistry, como se escribe, y son los únicos que la conservaron. Eran capaces de transformarlo, lo que buscaban, transformar los metales en oro. De ahí deriva la palabra de Al-Chem, alchemist. Claro. Entonces, en realidad vos ves ahí cómo desde el origen del tiempo el hombre buscó esas ventajas. Sí. Cuando las ventajas están en el conocimiento, en cómo entrenar mejor, en cómo hacerlo. A ver, no es que alguien lo sepa, no lo sabemos. Lo que habría que hacer es trabajar, y es lo que nosotros hacemos de nuestra fundación, tratar de aportar el conocimiento para nuestros colegas, para ser mejores, para dar un mejor servicio, para que todo funcione un poquito mejor. Una más. Sí. La Fundación trabaja para aportar información desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del entrenamiento. ¿Cómo trabaja la Fundación con relación al exterior? En realidad, la Fundación, si bien es una fundación nacional, está radicada en la provincia de Buenos Aires, tiene una persona jurídica, tal cual exigen las leyes, pero en realidad nuestro objetivo, en el caso específico de la Fundación, es traer el conocimiento para los veterinarios. Claro. Ni siquiera distinción de fronteras. Infinidad de amigos de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Perú. Es decir, a nuestros congresos habitualmente vienen personas del mundo. Hemos tenido personas de 21 países. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo es armar un congreso, una jornada que traiga a las mejores personas que tenemos en el mundo, las que más acceso tenemos para conseguir, y de ese modo traigan el conocimiento para nuestra gente. ¿Para quién? Para todos, sin distinción. Para veterinarios, como son técnicos, no es para productores, pero en realidad ese es el objetivo, traer el conocimiento. Hablaba con Sergio hace un minuto respecto de los problemas que tenemos con el conocimiento, y en eso Sarmiento es una persona muy discutida porque uno la analiza en el contexto de este tiempo. Si lo analizaras desde al menos 1868, 1874, su periodo de gobierno, con una Argentina que ni siquiera tenía la Patagonia, porque la primera campaña de Roca es en 1874, con un país que recién estaba unido con Piolines después de las peleas de Cepeda y de Pavón, hacía poquitos años que habíamos salido de la pelea de la batalla de 3 de febrero. Entonces, en un país tan convulsionado, y Sarmiento tenía una máxima muy interesante: si tu proyecto de gobierno es de 1 año, siembra una semilla. Si es de 10 años, planta un árbol. Si es de 100 años, educa a un pueblo. Y ese en verdad es el desafío. Pero de llevarlo a la práctica. La diferencia por ahí con nosotros es que Luis Locino, Marcelo Miragaya, que hacen la parte de reproducción en nuestro equipo, ellos en realidad
no dan clases teóricas. Claro. Ellos fabrican embriones, te dicen hay que hacer esta técnica y están ahí, lo podés tocar. Esa es la diferencia de llevar la academia a lo cotidiano, a la práctica. Y específicamente, para redondearte lo de la industria, principal problema de la industria son que los apostadores no están interesados por nuestro juego. Claro. En consecuencia, tengo la idea, uno dice, bueno, ¿qué fundamentos tenés para una idea? Bueno, es una idea de que en no muchos años la industria hípica probablemente colapse. Hoy está siendo llevada adelante con una locomotora de ayuda que es un derivado de las apuestas. Las apuestas no van mal. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 46 bingos y hoy están jugando cerca de 13.000 millones de pesos mensuales, de los cuales el 15% es esa retención. Estamos hablando de más o menos 1.800 millones de pesos que quedan retenidos a los apostadores. Y de esos 1.800 millones, 1.000, el 66%, se llevan los dueños de los bingos. Y el 34% queda para el Estado. Y de eso es una fracción, va a ayudar a las carreras. Hoy es un componente de cerca de 50 millones más o menos de pesos que ayuda a las carreras. Pero eso es algo que viene de otro lado. Entonces, desde el punto de vista de lo que es una estructura comercial, estamos literalmente en quiebra, ya estamos en quiebra. ¿Por qué? Porque nuestro método no es sustentable y lamentablemente, si no cambiamos, no va a ser sostenible. La sustentabilidad es la ecuación económica. Tengo un kiosco, necesito 10 pesos para pagar todos los gastos, tengo que poner 10 pesos en caramelo. Si no los vendo, estoy en quiebra. La sostenibilidad es el mantenimiento en el tiempo. Entonces, en el tiempo, ¿qué hago? Miro nuestra población en una carrera y ¿qué veo? Nuestros participantes. ¿Sabes cómo se llaman la gente de la tribuna? No. La cátedra. A la cátedra, sí. ¿Por sí, qué? ¿Tenés idea? No, lo desconozco. Porque estudiaban en la revista Palermo Claro, muchísimo para más que ver lo que cuando- estudiaban en la facultad. Por eso es la cátedra. Claro, Estamos- porque estudiaba, sí. lo desconocí en la Claro, revista, claro. Hay una historia... El fixture, ¿no? Se llamaba. Exactamente, Ahí en está. realidad lo que estudias son los past performance. Y bueno, si este caballo le ganó a aquel y aquel le ganó a aquel en esta carrera... Ecuación de probabilidades. Claro, pero en realidad, si bien es cierto que, suponete, una carrera de 15 caballos, hay 5 que pueden ganar, 5 que no pueden ganar y 5 más o menos. Generalmente gana uno de esos 5 que más podían ganar. Por supuesto, a veces pasa otra cosa, esto es biología. Pero en realidad hay muchos otros factores. Pero en esto, en realidad, la principal preocupación, y es un fantástico modelo de exportación para todos nosotros, es poder vender nuestras carreras al exterior. Lamentablemente, por problemas de extraños, corrupción, malas visiones, como lo quieras llamar, yo tengo una visión personal, creo que es corrupción en todo esto, las carreras de Argentina se venden al mundo, pero no ingresa a la industria. Un tema Porque para... un grupo pequeño de personas se queda con eso. Todas son las cosas que hay que trabajar para que el apostador está en todos lados. Y nosotros no tenemos casi agencias hípicas, tenemos muy pocas, 300 y pico, en un territorio que tiene 2.700, creo que son 2.711 municipios, las Claro, 24 provincias. En fin, bueno. Bueno, la verdad es que nos quedaríamos hablando muchísimo más tiempo. Comenzamos con un tema que parecía chiquito por ahí sabía que no, porque lo he escuchado disertar en varias oportunidades, en una de ellas de aquí, en la exposición rural. Pero bueno, los tiempos son así exiguos, son 30 minutos que tenemos para estos diálogos. Antonio Rodríguez Portas, gracias por su presencia aquí en los estudios de Chacra Televisión. Muy amable, bueno, les agradezco. Bueno, nosotros seguimos en vivo desde la exposición rural de Palermo con esto que es Diálogos con Chacra.